Saludos amigos, hoy miércoles 13 de julio de este 2013. Bueno, la noticia que realmente impacta en estos momentos es la sustitución del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, economista y político, que sirvió por 2 años justo en la administración del Banco de Reserva y que venía de haber sido ministro también de Hacienda, un hombre de conocida vigencia en lo que han sido los gobiernos del PLD, de donde procede, aunque en algún momento tomó libertad, luego regresó a las filas de ese partido. Quien lo sustituye es el economista y banquero Enrique Ramírez Paniagua, un joven que hasta el momento de su designación se desempeñaba como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Administración de la Presidencia. Segundo a bordo ahí con el buen amigo José Ramón Peralta, que es el ministro de Administración Pública, de Administrativo de la Presidencia. Miren, este joven, porque es un hombre de factura reciente dentro del campo de la profesión de la economía, estuvo sin embargo a cargo de importantes departamentos del Banco Popular Dominicano antes de asumir el puesto público que tenía hasta ayer. Y además es un egresado con notas sobresalientes de economía del INTEC y con estudios especializados en centros de los Estados Unidos de América. De manera que es profesional de alto nivel que, al igual que el saliente, tenía rangos en el campo de la economía. Esperamos que este funcionario, que por cierto procede de las filas cercanas al presidente Danilo Medina, incluso participó en su campaña activamente, de forma comprometida y que trabajó hombro a hombro con el propio José Ramón Peralta, mantenga, como ha sido la solidez del banco en crecimiento en los últimos años, cosa que nadie duda. Ayer precisamente hizo saber el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que porque el gobierno se haya desprendido de 1.800 millones de pesos de ingresos de la placa para este año, no quiere decir que haya algún tipo de déficit en las cuentas del gobierno, desde el punto de vista fiscal. Todo lo contrario, lo que eso significa es que 1.800 millones de pesos que estaban destinados a ser gastados o invertidos no lo serán, pero eso no quiere decir que cause un hoyo financiero. Al contrario, estábamos viendo un análisis en el día de hoy en el periódico Diario Libre, que ponía de manifiesto que en los primeros 5 meses del año, o sea, enero, mayo cumplido, había un sobrante de presupuestario, o sea, de lo que le aprobó el presupuesto al Estado para gastos este año, de unos 39.000 millones de pesos. O sea que todavía hay un amplio campo de acción por parte del gobierno para poder operar. Por eso, con toda tranquilidad, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el gobierno, con el aplazamiento para el próximo año del cobro del incremento del impuesto del 1% a las placas de vehículos de motor, no afectará para nada la ejecución presupuestaria de este año, que no sea reducir algunos planes de inversión. Eso es importante que se precise, porque de inmediato comienzan las especulaciones con respecto a estos asuntos y nos parece que no merece una situación como esta, cuando máxime si hay un sobrante, como ya les dije,
de ejercicio presupuestario al 1 de junio, que acaba de cumplirse, de vencerse, de unos 39.000 millones de pesos, cuando usted compara ingresos con los gastos efectivos del gobierno. Miren, hay un tema que hemos estado debatiendo por todos estos días aquí en Diario del 4, con intervenciones puntuales del panel, los 4 que aquí intervienen haciendo o procurando hacer opinión, que es relativo a la problemática de comercio existente con Haití. Ayer, el ministro de Agricultura, José Ramón Rodríguez, dijo que el gobierno haitiano ha propuesto formalmente, parece que a eso era que se refería el embajador Fritz Cisneas, levantar la veda, pero condicionándola a que solo opere de manera abierta y formal los mercados fronterizos un día a la semana y no 2. Y el ministro dijo que eso es inaceptable porque poner ese condicionamiento a lo que ya es una práctica establecida de intercambio comercial entre las dos naciones es mantener enrarecido el ambiente. Que él prefiere que lo que se vaya a hacer esté rodeado de una garantía que no dé campo a la especulación presente y futura en eso del intercambio comercial entre los dos países, que se haga un acuerdo de libre comercio donde se fijen aranceles a los productos que cada parte acuerde y que formalice incluso el cobro de impuestos, que es lo que pretende el gobierno haitiano para cumplir con sus expectativas a ese comercio. O sea, acabar con la formalidad de una vez y por todas, pero al mismo tiempo establecer con claridad cuáles son los productos que en el intercambio el gobierno haitiano quiere gravar para incrementar sus ingresos, pero además para formalizar el comercio, para acabar con la informalidad. Esto no es un problema de 1 o 2 días, o 3, o 4, o 5 de apertura de mercado. Es que por los incidentes creados por el pasado, por las experiencias acumuladas, lo que conviene es que ya esto se formalice. Exactamente el planteamiento que se hacía en esta mesa ayer en la mañana. Esta es una oportunidad brillante para ese acuerdo de comercio. Que se van a sentar dos partes, que una tiene un relativo desarrollo mayor que el otro. Bueno, eso pasa siempre. Nosotros negociamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y uno nada más y nada menos que con la Unión Europea de doble vía. Hasta el surgimiento del acuerdo del EPA, que fue el que se aprobó hace unos 2 años, lo que había era un programa de prácticamente asistencia comercial a sus ex colonias por parte de la Unión Europea, de una sola vía, o sea que no solo se obligaban ellos a abrir los mercados, pero desde que se creó el EPA, que es el que está rigiendo ahora las relaciones de la Unión Europea, unos 27 estados europeos con unos 80 países ex colonias de Europa, se creó entonces una doble vía. Ya nosotros tenemos que aceptar productos, los países que somos miembros de ACP, Asia, Pacífico, Caribe, de Europa, de la Europa unificada. Y lo mismo pasa con las relaciones de comercio con Estados Unidos. O sea, nosotros que somos una nación en desarrollo, muy lejos de los estamentos económicos y sociales que caracterizan a las sociedades europeas o las norteamericanas, pactamos con... Y no nos hemos desaparecido, no hemos echado en volandas a la economía nacional. Entonces, los que dicen que Haití de manera preconcebida va a rechazar cualquier tipo de formalidad de comercio en razón de la disparidad de desarrollo entre una nación y otra, pierden de vista que esto, es más, el propio Haití forma parte del EPA, ustedes no sabían. Entonces, pueden pactar con la Unión Europea y no con nosotros. De manera que yo creo que el asunto que ha planteado el ministro de Agricultura
pretende que esta solución no sea el fruto de un acuerdo puro y simple que active de nuevo el comercio, sino que ya se comiencen a establecer normas que tengan vigencia permanente, que no sean objeto de especulación alguna, que comiencen a formalizar las cosas. Entonces yo, nada, creo que lo que se ha planteado deja por tanto, el problema sobre la mesa todavía, independientemente de que la flexibilidad que ya muestran las autoridades haitianas, pero esta flexibilidad debe llegar al punto de pactar algo que sea sostenible en el tiempo, ¿no es así? Buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. Buenos días. A la espera de don Héctor. Bueno, como tú lo señalaste, la agenda de hoy nos llega con un nuevo administrador general del Banco de Reservas, que puede definirse como una decisión, una medida, una disposición de carácter ordinario del Poder Ejecutivo, por cuanto el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, llevaba ya 2 años. Justo 2 años. Y no más de ahí, o sea, no vincularla con absolutamente ninguno de los temas sobre la economía y sobre la situación bancaria que se plantearon en estos días, sino que se designa después de 2 años y casi un año en la administración del presidente Danilo Medina, del licenciado Bengoa, se designa al licenciado Enrique Ramírez Paniagua. Como muy bien Pedro dijo, es un banquero de larga data y una persona de mucha confianza en el entorno del presidente Danilo Medina. A lo que le deseamos que haga buen desempeño en el banco, Claro. en el Banco de Reservas, que es una de los íconos del Estado Dominicano. El otro tema que deberíamos comentar como una respuesta diligente, Pedro lo señaló también, del gobierno, es el asunto de que si no se consiguen los 1.800 millones de pesos adicionales que se iban a ingresar al gobierno por vía del impuesto, del incremento del impuesto a la circulación de vehículos o a la renovación del marbete, el déficit iba a aumentar, se iba a volver a la situación difícil para las finanzas públicas. Pues el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dio una clasecita, digamos que es una clasecita. Bueno, si no tenemos el dinero no lo gastamos. Ya, y ahí mismo terminó el déficit, es decir, no quiere decir que el gobierno tenga que buscar financiamiento porque no le ingresó, porque las obligaciones, sencillamente si no están, pues no lo gastamos. Y eso es el resultado cero. Es importante porque lo que acaban de señalar, porque el tema del déficit fiscal se va a utilizar mucho, a favor y en contra, como diría un comentarista. Y lo importante es que el gobierno ilustre a los ciudadanos en torno a primero lo que significa manejarse, que siempre ha pasado desde tiempos inmemoriales en la economía dominicana, con un déficit que lo que se procura es que sea manejable, como el déficit que mantienen todas las familias clase media, es decir, muy pocas familias pueden manejarse con un superávit presupuestario en su hogar. Lo que procura el marido y la mujer, o los jefes de la casa, es que ese déficit pueda ser manejable, porque déficit es financiamiento. Es decir, y financiamiento quiere decir que le prestan, ya sea en el gobierno de manera interna o externa, y en la familia puede ser los préstamos convencionales que se convierten en déficit, el de la luz, el del agua, o un préstamo más regular, el bancario, o los garroteros de la esquina. Así es. Si usted se excede y no lo puede cumplir, pues tendrá serios problemas en la economía familiar, y eso ocurre también en la economía del gobierno. Y por eso el país, la sociedad entendió, cuando hubo el frenazo de la economía en los primeros 4 meses, que sencillamente había que producir un freno de choque o de show, cuando uno frena el carro, para luego iniciar una marcha con mayor seguridad, como ha ocurrido en la segunda parte del año, con liberalización de recursos importantes que han producido una expansión del crédito
y también de las obras públicas, los 9.000 millones de pesos que el gobierno puso a circular. De manera que si hay sanidad en la economía, y más aún si hay sanidad en el discurso relacionado con la economía, pues los agentes, los actores económicos pueden funcionar con mayor certidumbre, saber que las cosas van marchando conforme a un librito que no se ha inventado en estos días, sino que es de uso casi eterno como la Biblia, que es la moderación, el buen sentido en la aplicación de los recursos, en la ejecución de los recursos públicos. A mí me agradó notablemente, quisiera decir ahora, el giro que ha dado el Centro de Promoción de Inversión y Exportación de la República Dominicana, que se conoce como el CIRD, porque hizo un estudio importante para la República Dominicana, que debería hacerlo para los principales productos de la canasta de exportación dominicana. Esa institución promotora de comercio señaló, primero, si la República Dominicana estaba en condiciones de suplir mercados ya regulares. Tengan presente, por lo que dijo Pedro, la improvisación, la irregularidad en el intercambio comercial con Haití. No se puede señalar que es un mercado regular, es decir, un mercado que requiere una cantidad determinada de productos de manera asidua, regular, sino que es un mercado que se maneja como una tradición fronteriza. En cuanto, me refiero específicamente al tema de las aves y de huevos. Y lo señalo entonces, el CIRD lo que hizo con mucha diligencia fue establecer primero si nosotros estábamos en condiciones de suplir mercados regulares. Y efectivamente se señala que sí, que podríamos exportar aproximadamente 11 millones de libras de pollo y una cantidad indeterminada de huevos. Y entonces se señalaron los principales mercados que podríamos nosotros competir. De hecho, fuimos exportadores de 17.544.000 unidades de huevos el año pasado, solamente superado por Brasil. Sí, según sí. El informe del CIRD. Eso es para demostrar nuestra potencialidad. Aquí, este panel, hemos estado siempre abogando para que el gobierno precise, promueva una real oferta exportable. Porque no es que usted pueda decir, vamos a vender tal cosa para ayudar a los productores de Bánica, porque nos sobra. No. Es que el país prepara una cultura exportadora. Es que desde que el productor siembra, desde que el agroempresario le agrega un valor a un producto agrícola, o desde que el industrial participa en un proceso de elaboración de un producto, ya tiene en su mente que ese producto va fuera del país, que hay una cultura no de excedentes, ni de ciclos, ni de nada, sino que hay una cultura de que se va a exportar y se va a producir divisas. Y el gobierno le va a promover a través de ventanillas únicas, a través de incentivos fiscales o cualquier otra forma que pueda ser armónica con las normativas de la Organización Mundial del Comercio, lo pueda ayudar a promover esas exportaciones. Y para eso también el aparato consular, fundamentalmente el aparato consular y todo el engranaje del servicio exterior de la República Dominicana tiene que estar al servicio de esa oferta exportable. Si no, miren que se lo digo hoy, vamos a pasar los próximos 4 o 5 años peleando con forma, a mí me parece que hasta abusiva ya de las autoridades haitianas respecto a, como muy bien, con toda propiedad lo dijo el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, el cardenal López Rodríguez, de ponernos de mojiganga. Porque fíjense cómo comenzaron con la infamia de la fiebre aviar, que por cierto ha habido que hacer muchas aclaraciones en Venezuela para señalar que no es verdad que las aves y los huevos de la República Dominicana tienen ningún tipo de peligro de carácter sanitario. Luego nos señalan que el asunto es por un problema de aranceles. Cuando se le plantea cómo se resuelve el problema de arancel, sencillamente dicen, no, vamos a bajarle un día a una actividad de carácter tradicional en la frontera dominico-haitiana, una frontera que siempre colinda con los
esquema más, digamos, más terrible en términos del desarrollo humano, de la pobreza. Y entonces le dicen que no, que los 8 o 9 puntos de fronterizos de intercambio comercial que datan de tiempos desde la tiranía de Trujillo hasta nuestros días, que se reduzca a un día. Como si fuera matemáticamente posible decir a la gente, guárdense todas sus mercaderías, de aquel lado no pasen para este lado, no coman los días que no tengan la posibilidad de adquirir un producto de la República Dominicana y que solamente va a ser un día. Eso ya uno piensa otra cosa de del plan que tienen las autoridades haitianas respecto al comercio con la República Dominicana. Ya como que la cosa está pasando de castaño oscuro. Pero es correcta la actitud del gobierno. Vamos a buscar otro mercado porque no es con Cañonera que vamos a resolver eso. Entonces, en la medida que busquemos otros mercados, allá los ciudadanos y el gobierno haitiano, ¿qué van a hacer con su política comercial? Eso lo quería señalar. En otro sentido, quería también referirme al tema internacional. Miren, señores, ustedes ven que en cada análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, que hace el Banco Mundial, que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, hay una expresión que siempre dicen que nosotros casi no la vemos como bíblica, choque externo. Y el choque externo, bueno, ¿qué es el choque externo? Cuando ustedes van a organizar su economía, fíjense bien el choque externo. Si ustedes van a producir un nivel de financiamiento y de inversión, fíjense el choque externo. Bueno, el choque externo no necesariamente es relacionado en prima fase a una crisis económica que ya ustedes la historia la conocen, que comenzó en 2008, noviembre del 2008, que se fue cruenta, que todavía no hemos resuelto eso, sino que el mundo está convulso y eso obviamente afecta todas las relaciones financieras, los intercambios comerciales, todo en el mundo. ¿Cómo en estos tiempos, ya cuando no hay Guerra Fría, alguien se iba a imaginar que un avión en el que va un presidente de una nación, 4 naciones de Europa le niegan el espacio, transitar por su espacio aéreo porque sospechan que el presidente, en este caso el presidente Evo Morales, lleva en su avión a un fugitivo del gobierno de los Estados Unidos? Eso ustedes lo buscan y no aparece, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni nada. Eso no se había visto nunca. E incluso cuando nosotros estábamos principalmente en la secundaria, nos daba mucho el ranking de las potencias. Estados Unidos es la primera potencia, Francia es la 5ª potencia, ¿verdad? Nos decían como si fuera un ranking de pelota. Sí. ¿Ustedes creen que Italia, Francia, España, entre las 10 potencias en ese momento y Portugal, puedan decirle, no, ese avión no importa que se caiga, no importa si no tiene combustible, ahí va un presidente de una nación, en este caso una nación latinoamericana, y le digan, no pasa por nuestro espacio aéreo, porque sospechamos que ahí va un fugitivo del gendarme más grande del mundo? Eso, señores, para que tengamos una idea, Pedro habla mucho de nuestra cultura insular, de que nosotros somos una isla y pensamos que el mundo marcha, que por ahí no entendemos nada de lo que pasa afuera, ¿no? Lo que está ocurriendo a nivel en el mundo, lo que hizo el presidente de Rusia, lo vamos a aceptar. La única condición, conforme al derecho internacional, el señor Snowden, ¿qué se llama? Snowden, sí. Que no se meta más con los Estados Unidos. Y el muchacho, 30 y pico de años, un ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, le dice, no señor, yo voy a seguir, mejor me voy por otro sitio. Y está solicitando asilo, pero es tal el poder de los Estados Unidos que, oiga bien, lo que sale hoy en la prensa, especialmente estaba leyendo en Miami Herald, el presidente Maduro de Venezuela está buscando la manera de bajar la presión con los Estados Unidos. No es fácil, ni siquiera que Venezuela acepte a ese caballero. Entonces miren cómo está el mundo de hoy. Y eso es para nosotros, eso debería tener nosotros experiencia. Aquí creen que el mundo se va a acabar porque el señor Hipólito Mejía, el señor Miguel Vargas Maldonado no se pongan de acuerdo, que se van a un lío, que rompieron una silla, que hubo que salir huyendo. El mundo de hoy, yo quisiera que ustedes lo tuvieran eso
como reflexión en la mañana. El mundo de hoy está convulso, no es tan fácil. Y eso se refleja en la economía. España, con todo lo que ustedes ven, lo que dijo hoy la señora Merkel, que los ricos tienen que ser útiles, y los pobres tienen que tener paciencia. Sí. Y que la crisis del contrañimiento de la economía en España, en el sur de Europa completo, eso tiene que seguir. Y que los ricos sean útiles, es decir, es una política dirigida al sector financiero, fundamentalmente de refortalecerlo en Europa. Y que lo demás, óigame, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mismo Portugal, lo que está pasando en Irlanda, en Grecia, donde el Fondo Monetario Internacional, como el médico que dice, ay, me equivoqué, en vez de ponerle al paciente un antibiótico, le inyecté trementina. Eso pasó con la economía de Grecia. Entonces, quizás nosotros tengamos que ser más amplios. A veces nosotros nos quedamos peleando con Haití por un problema de venta de huevo y pollo. Quizás lo que tengamos que hacer es grandes políticas, como por ejemplo la que hemos siempre sugerido en este panel, de promover de verdad todo el potencial que tiene la República Dominicana, agrícola, pecuario, agroindustrial, industrial, de la oferta exportable dominicana. Héctor, buen día. Don Pedro, Orión Mozart, en ese orden pienso que es muy adecuada la manera en que el presidente Danilo Medina ha afrontado la decisión haitiana de prohibir las importaciones de pollos y huevos de República Dominicana. Observen un detalle, y llama mucho la atención que los medios, esa parte no la destacaron. Cuando el presidente Danilo Medina estuvo en la cumbre de Petrocaribe en Managua, le hicieron varias preguntas, y dos preguntas estaban relacionadas con la decisión de Haití. Y el presidente Danilo Medina dio ahí una información. Él reveló ahí lo que había ya hablado con el presidente Maduro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y dijo en esa entrevista que ya había conversado con el presidente Maduro para colocar pollos y huevos de República Dominicana en Venezuela, y que el presidente Maduro le dijo en esa conversación que Venezuela tenía en este momento en la realidad de que tenía que comprar estos alimentos. Bueno, y con la República Dominicana pues se daba en un momento adecuado. Eso no fue una nota resaltante, sino la nota más importante fue la nueva versión que daban las autoridades haitianas ya en ese momento en Managua, por boca de su presidente, Michel Martelly, y su canciller, el señor Casimir. ¿Qué es lo importante de esa manera de afrontar un problema? Que esto ha dado lugar a que la República Dominicana desarrolle un programa de trabajo ahora para tratar de establecer en cuáles de nuestros vecinos de la subregión del Caribe hay nichos que la República Dominicana puede aprovechar para suplir productos, alimentos y otros bienes que se utilizan en las empresas de servicios en las islas, por ejemplo, del Caribe. Y esa debe ser la manera de afrontar. Por eso digo que los funcionarios del gobierno deberían darle seguimiento a cómo el presidente reacciona en determinados momentos, y de esa manera se podrían evitar tener que llenar muchos espacios repitiendo, reiterando ideas o agregando. Si no se presenta un problema, cuando se presenta un problema, lo que tiene que tomarse la decisión es de cómo solucionar ese problema. Observen que esto ha sido tan importante que en Haití han comenzado a entender la magnitud de la medida que adoptaron al prohibir las importaciones de huevos y pollos de República Dominicana. Se produjo ayer una declaración del embajador haitiano aquí en Santo Domingo, el señor Freycineas. El señor Freycineas es un diplomático veterano, un hombre muy conocedor de las relaciones internacionales, pero sobre todo de las relaciones de los dos países
República Dominicana y Haití. Y Fritz Ineas llamaba la atención. Él decía que la prohibición en Haití se iba a levantar porque la República Dominicana le ofrece a Haití, además de un producto de calidad, le ofrece a Haití el precio. Decía el señor Ineas que no hay otro mercado que le pueda ofrecer a Haití precios como la República Dominicana. Pedro tiene... ¿Dónde está Pedro? No, nomás te iba a decir que sí. Nosotros estamos en 793 dólares la tonelada de huevos. Y el Perú, para poner el más alto, Costa Rica, nosotros estamos en 739. 739 dólares. 743 dólares la tonelada. Sí. Y el más alto está en 3.992 dólares la tonelada. Oiga la diferencia. Entonces, por eso es que en Haití han comenzado a hacer el ejercicio, que es un huevo que lo pueden comprar los haitianos en 3 pesos. Ese mismo huevo pasaría a costar en Haití 18 pesos. ¿Qué hace pensar esto a futuro? Que si las autoridades de Haití insisten en dejarle el negocio a los varones que controlan el comercio y que son desconsiderados, no toman en cuenta la pobreza de Haití y que Haití lo que requiere es condiciones de su gobierno para ver cómo los alimentos llegan más baratos a la mesa, podrían provocar en Haití situaciones que para esas mismas autoridades serían inmanejables. Esa declaración del embajador Fritz Ineas es como una especie de adelanto, de decir, bueno, nos equivocamos, la medida que se adoptó fue desacertada y esa medida en consecuencia se va a dejar sin efecto. Es lo que señala ahí. Ahora, esa decisión del presidente Danilo Medina de plantearse, no, independientemente de que tengamos ese mercado haitiano que se recupere y que vuelva a la normalidad, República Dominicana tiene que identificar todos los mercados donde podría tener nichos que podría aprovechar República Dominicana. Y creo que los funcionarios del gobierno deben ver esa manera de cómo el presidente de la República ha reaccionado ante este problema. Hay 2 noticias que tienen que ver con construcciones necesarias. Una es, mañana el presidente Danilo Medina va a Boca de Cachón, en Jimaní. Las familias que han sufrido las pérdidas de sus viviendas, áreas de producción, el gobierno mañana va a iniciar, en un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, la construcción de un proyecto habitacional. Inicialmente se ha hablado que son 538 familias que se van a alojar y que se le van a construir sus casas. Esta medida es importante porque de un lado se ha estado trabajando en ver cómo se recupera la producción en esa zona, es decir, en otras tierras que no sean las anegadas por las aguas del lago Enriquillo, y al mismo tiempo se soluciona el problema que afrontan esas familias para estar en un ambiente de seguridad y no correr el peligro del lago. Eso va a tener un impacto de inmediato en la zona, porque por ejemplo con los trabajos ya de remoción de tierra que se han estado haciendo, ya ciudadanos que no tenían empleos en la zona han comenzado a trabajar. Y lo otro es que el comercio de la zona también se dinamiza, porque está a la disposición gubernamental que todos los bienes o productos que se expendan en la zona se le tiene que dar prioridad. Es decir, que solo se compraría un artículo fuera de esa zona si no se encuentra en el lugar. De manera que el negocio que lo tenga disponible lo va a poder vender ahora. Eso también va a tener un impacto positivo en una zona que lo requiere. De ahí que todas las expectativas que ha levantado ese proyecto que va a comenzar ya mañana de manera formal en el acto que va a encabezar el presidente Danilo Medina. El Darío Contreras, ahí también se ha tomado, el gobierno ha tomado la decisión de hacer una amplia inversión. Se plantea una modificación de la estructura de ese centro de salud y crear unas condiciones para un hospital moderno. Sin embargo,
nosotros les sugerimos a las autoridades de salud que tomen en cuenta una serie de realidades, que incluso vayan al histórico del Darío Contreras y se van a encontrar con inversiones extraordinarias que se han hecho en ese centro de salud y que al poco tiempo como que no tienen los efectos que se esperaban. En esta ocasión, como se va a trabajar desde la infraestructura hasta ya lo que son los proveedores de servicio en el hospital, se deben tomar en cuenta todos los detalles para evitar caer en situaciones como las pasadas, que se hace una inversión extraordinaria y pasado cierto tiempo se encuentra con el problema como si no se hubiese impactado en un momento ese centro de salud. De ahí que incluso se deben revisar las normas gerenciales del hospital y las previsiones de no repetir errores que se han dado en lo que es la administración del centro de salud. De ahí que esa inversión que ha llenado de entusiasmo a los médicos, a todo el personal que trabaja en el Hospital Darío Contreras y a las personas que tienen que acudir a ese centro de salud, con previsiones se pueden cuidar y sacarle el mayor aprovechamiento. Y una última nota, esta explicación que ha dado, que lo comentó don Pedro, y luego Orión también resaltaba, que ha hecho el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Yo agrego que debe llamarle la atención al gobierno para entender de cómo lo están acechando. Observen dos. Una, inmediatamente se planteaba, bueno, si el gobierno deja de cobrar el impuesto a las placas, podría caer en un déficit. O sea, ese es un agregado para un déficit fiscal. Pero después se presentó en el Congreso un proyecto de ley de parte de legisladores del PRD, planteando que se elimine el impuesto a las placas. De un lado, se pone a correr la versión de que el hecho de que el gobierno no va a cobrar estos impuestos ahora, como dispuso el presidente Danilo Medina, se podía crear un déficit fiscal. Pero casi de manera paralela se presenta un proyecto en el Congreso para eliminar el impuesto. La explicación que ha dado el ministro es muy importante, porque de esta manera pienso que el auditorio va a entender que se trata de una administración previsora, que no está dando palos a ciegas, sino que cuando adopta una medida lo hace con conciencia y sabe qué hacer para no crear situaciones nuevas. La administración del presidente Danilo Medina se ha planteado, por ejemplo, como un objetivo importante, lo del equilibrio fiscal. Y en esta explicación que ha dado el funcionario, yo pienso que debe servirle como un punto de referente para entender que aun cuando vean que son medidas rápidas, que parecen coyunturales, son medidas pensadas. Y esto, incluso como gente de la oposición, como críticos de una administración, le podría crear las condiciones para que cometan menos errores y que luzcan menos mal ante la opinión pública, porque lo que se ha visto con esto es puro oportunismo político. Como quien dice, cayeron en el agua, vamos ahora a mover todas las corrientes, sí, a ver si caen en dificultades. Mozart. Gracias. Buenos días. Sí. Mire, de entrada, esperar que hoy ya definitivamente el Comité Nacional de Salario nos tenga las buenas nuevas de un acuerdo entre los empresarios y las centrales sindicales a los fines de colocarnos, de dejar de estar al margen de la ley y que cumplamos con la ley que establece que en la República Dominicana el salario mínimo debe ser revisado cada 2 años. Ya nos pasamos, ¿verdad? Esperamos que hoy ya definitivamente reine la cordura, la racionalidad y el buen tino, sobre todo en la clase empresarial, sobre todo entre los empresarios, que han mostrado una tosudez que no se corresponde ni siquiera con sus propios intereses. Algo realmente increíble que solo se ve
en una sociedad como la nuestra, donde uno de los sectores que por múltiples razones debe expresar mayores niveles de avance, ¿verdad?, es sin embargo uno de los sectores que expresa todo lo contrario, niveles de atraso, gente que se ha quedado muy atrás en las relaciones, en lo que es el capital, la dinámica que lleva el capital a nivel mundial en torno a todos estos avances que viene ofreciendo el mundo a todos los niveles en procura de mejorar la calidad de vida de la humanidad. Tanto, Miren, escúchame, sí. tanto así que está en riesgo de que perezca la seguridad social por Sí, los bajos salarios. por los bajos salarios. De la mayoría de los trabajadores Precisamente, con todo lo que eso implica, porque lo que pasa es que se está jugando en forma, digo yo, irresponsable, a la debilidad extrema que campea entre los sindicatos dominicanos. Y yo pienso que con eso no se debe jugar, porque más que sindicalistas, esos son cabezas de familia, y cabezas de familia que tienen y deben preservar sus hijos, sus familiares, y que están en la obligación de asumir la defensoría de sus intereses, que son los intereses de sus familiares. Y entonces si estamos en esta situación de no solo se le trata de, no se le reconoce al trabajador dominicano la necesidad, y no reconocemos que necesitamos en forma imperativa revisar el asunto de los salarios en la República Dominicana, sino que encima de eso se pretende conculcar objetivos, alcances, metas, avances significativos que están contemplados en el Código Laboral de la República Dominicana. Se está jugando con candela. Yo pienso que es tiempo de que nos enfriemos y que nos demos cuenta de que muchas veces se paga muy caro aquello de que más vale la sal que el chivo. Miren, Manuel Castro Castillo es el jefe de la Policía Nacional. Ha llegado en un momento importante para esa importantísima, valga la redundancia, institución del país, porque es el momento en que se está hablando y se está operando en función de lo que deberá ser una gran reforma en la Policía Nacional. Pienso que los primeros pasos y los pronunciamientos, que ha dado el general Manuel Castro Castillo van en dirección o en función de elementos que están presentes en la reforma policial. Fíjense, hubo un cambio en la estructura de la policía a nivel nacional, hasta el punto que quedaron 28 de los 52 generales quedaron sin funciones. 28 de 52 generales de la Policía Nacional quedaron desde ayer sin funciones, que debo destacar por un asunto de justicia, y por qué no decirlo, como no, de amistad, pero de justicia porque los hechos están ahí, que dentro de esos generales que quedaron sin funciones está Robles Aquino, el general que estuvo o estará hasta hoy en San Juan de la Maguana, sede como director regional suroeste de la policía. San Juan de la Maguana, desde que ese general llegó ahí, cambió. Los niveles de criminalidad, los niveles bueno, el control que hubo ahí durante la gestión del general Robles Aquino, o Aquino Robles, bueno, fueron sumamente eficientes, y esperamos que quien lo sustituyó, el general que lo sustituyó, como parte de estas remociones que ha hecho la jefatura de la policía, pues siga más o menos en ese mismo rumbo del general Aquino. Pero les decía que lo importante es que este general llega en momentos en que se discute y se avanza en procura de una reforma policial que debería venir dada paralela también, o sea, en forma simultánea, con los cambios que deben operarse también en las Fuerzas Armadas. Dos entidades, dos grandes entidades que, como decía y dice el diputado Cerulle,
pienso que efectivamente deben constituirse en el mediano y largo plazo en verdaderos ejemplos para el país en materia de desarrollo institucional. Cuando nosotros convirtamos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en ejemplo de lo que debe ser la forma correcta de actuar de un militar, de un policía y de instituciones, como dice Cerulle, en ejemplo, nosotros vamos a avanzar. Así que nosotros felicitamos la forma en que la administración del presidente Danilo Medina ha ido llevando a cabo todo este proceso de discusión, incluso muchas polémicas en torno a esto, porque reformar una entidad o entidades tan delicadas como esta amerita de mucho tacto, de cautela, de pasos concretos, pero también en firme. No se puede ahí improvisar, y pienso que ese proyecto tan importante se está llevando a cabo muy bien y que el general que llegó ahora, los pasos que ha dado hasta el momento van en función, es lo que vemos, van en función de lo que deberá ser esa gran reforma policial. Haití, miren amigos, yo colegas pienso y quiero decir, enfatizar en eso, yo he venido diciendo y sigo diciendo que con las autoridades haitianas, salvo Frisineas, el embajador, el magnífico embajador diplomático a todos los niveles y un gran amigo de la República Dominicana, Haití, el Haití de hoy, el que está operando en estos días, esas autoridades, no nos merecen a nosotros más mínimo crédito. Fíjense cómo ya, esta es otra más. En menos de 3 o 4 semanas hemos tenido como 10 versiones de las autoridades haitianas de qué es lo que quieren y hacia dónde van en materia, que uno dice del mercado avícola, pero eso no es solo mercado avícola. Miren cómo ya hablan del mercado binacional, que involucra otros productos que no es solo el mercado avícola. Es una situación que estamos frente a unas autoridades díscolas, que son las haitianas. Esa es la verdad, Pero mi preocupación es la siguiente. Yo pienso que un Estado como el nuestro, organizado, que ha ido avanzando en forma sostenida en el desarrollo de sus instituciones, no puede estar a expensa de gente que está en plena reconstrucción de un Estado. Haití, como Estado, se está reconstruyendo, se está reinstalando. Ahí no hay un Estado como tal. Se está reinstalando. No crean ustedes que lo que se están levantando son los muros del palacio en Puerto Príncipe, derribado lamentablemente por el terremoto, o de toda esa infraestructura que se vino abajo. Lo más importante, lo que se está tratando de levantar es el Estado como entidad que se está levantando en Haití. Entonces, un Estado en esas condiciones no puede estarle trazando la ruta y la agenda a un Estado vecino que sí existe, que sí es, con todas sus debilidades que las tiene, es un Estado incomparable con ese proceso en construcción que es el Estado haitiano. Entonces no pueden seguir las autoridades nacionales permitiendo que ripostar a iniciativa de ese Estado en reconstrucción que es el haitiano. Ya está bueno. Yo pienso que ya llegó el momento en que nosotros debemos colocar la agenda, para bien incluso del propio pueblo haitiano, porque si el pueblo haitiano sopesa bien lo que están haciendo sus autoridades, se va a dar cuenta que todo lo que está haciendo esa gente, incluyendo al presidente, el alegre presidente Martelly, un hombre alegre, el artista Martelly y todo su gabinete, es perjudicándolo desde diferentes puntos de vista. No hay una sola iniciativa que haya tomado ese Estado en construcción a través de esa administración del señor Martelly que puede interpretarse como una voluntad y una visión en procura de mejorar las condiciones de ese pueblo hermano haitiano, sino todo lo contrario. Todas y cada una de las medidas que han venido tomando van en perjuicio
de esa población, de esos hermanos y esas hermanas haitianas. Es una lástima que nosotros no tengamos corresponsalía en Haití, que no sepamos qué está pensando el pueblo haitiano real y efectivamente, o qué están pensando los otros grupos, porque existe un grupo social ahí en Haití, existen partidos, ¿dónde están los candidatos, los ex candidatos? ¿Qué han dicho con relación a esta ruta accidentada y peligrosa que viene trazando el gobierno irresponsable del señor Martelly frente a una República Dominicana hermana, consecuente, que no ha recibido la reciprocidad de ese Estado? Tenemos que conocer lo que están pensando esos hermanos haitianos. Nosotros no lo sabemos porque no tenemos un reportero, no tenemos a nadie allí que nos reporte y nos diga de las penurias reales de ese pueblo y de cómo esa forma díscola de actuar de la administración del señor Martelly está ahondando las diferencias que son abismales. Entonces yo entiendo que frente a esa situación, las señales ya tenemos que darlas desde aquí. Y quiero insistir, presidente Danilo Medina, con todo el respeto, que es bueno ya que en esa postura suya de cambiar lo que no está bien y avanzar y hacer lo que nunca se ha hecho, definitivamente tenemos que dar una señal clara de que vamos a relanzar nuestro comercio exterior, nuestras relaciones exteriores, y de que en el caso específico, y tiene que ser específico por la naturaleza misma de nuestras relaciones y de nuestras condiciones naturales con Haití, el caso de Haití amerita no solo del esfuerzo suyo que lo está haciendo usted en el plano personal, sino de todo un entramado institucional, con gente que entienda y que le interese avanzar, presidente. Y hasta este momento nosotros no hemos tenido autoridades en capacidad de asimilar esa iniciativa suya, esa inquietud suya en procura de mejorar esas relaciones con Haití y mejorar nuestras propias condiciones para que situaciones como las que se le están dando hoy al sector avícola no se den en otros planos como ya amenazan con darse. Pero para eso necesitamos una gerencia de Estado comprometida con el país, con los intereses del país y en procura de dar mejor uso a unas relaciones formidables como las que tenemos con ese embajador que felizmente tenemos aquí, que es Frisinea, que no lo hemos aprovechado, señor presidente. Como tampoco hemos aprovechado a gente como Ortega Tous, que aunque forma parte de este equipo, Ortega Tous demostró que en el tiempo que pasó en la Comisión Mixta Bilateral, elaboró documentos básicos en procura de que avanzáramos, señor presidente, y eso fue engavetado, documentos que están presentes en gacetas oficiales, presidente, y sin embargo fue engavetado porque no hay ni visión ni interés en quienes tienen que procurar colocarse al lado suyo, presidente, para que tratemos de avanzar y procurar unas relaciones bilaterales de confraternidad plena, pero sobre todo de respeto pleno entre las dos naciones. Muy bien, miren señores, hoy miércoles tenemos invitados del área política. Es necesario recibir vientos de la política para saber cómo marcha la estructura exterior al partido oficial. Y hoy está con nosotros el licenciado Rafael Vázquez, mejor conocido como Fiquito, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y también presidente de la Comisión de Disciplina del partido. Sí, PRD. Que debe tener en estos momentos traje de buzo y todo eso, porque si hacen la convención de eso. en el Mar Caribe, y al Mar Caribe irán la gente aquí. Pero y los lentes pero de eso, los protectores de vista también, de todo. Nuestra condolencia por la muerte de un amigo nuestro, de nosotros cuatro, Arismendi Dipré de la Rosa. Ay, sí, hombre. Murió. Corresponsal histórico de la provincia de San Gran amigo, Cristóbal. muchacho. Sí, claro que sí. Duró mucho tiempo. Arismendi, enfermo. sí. Eso fue. Arismendi fue en sus inicios, don Pedro, un profesor de escuela
que en ese tiempo En que la Cambita. República Dominicana se requería información y defensa de los derechos humanos, fue una voz. Así es. No en la salió provincia nunca de San Cristóbal. Cambita. No, Jamás. siempre ahí. Representante permanente de Cambita en los medios. Fue el de comunicación. corresponsal histórico. Pasa a su Histórico. alma. pasa su Ay, alma. Pasa claro los que sí. restos de alimentos. Bueno, hacemos un alto y regresamos de inmediato con Fiquito.